Buenas noches, queridos amigos y hermanos en Jesucristo. Este día sábado les deseo a todos que Dios les bendiga y que puedan disfrutar de las maravillas que Dios tiene preparadas para ustedes en este día especialmente diseñado para que la humanidad se reencuentre con Él. He querido aprovechar esta oportunidad para retomar el tema del estudio de la Santa Cena en la fecha de la Pascua. Lamentablemente durante la semana, por distintas cuestiones del trabajo, no me fue posible continuar con el estudio, pero ahora quiero retomar. Vimos cómo la ceremonia de la Santa Cena fue instaurada en la fecha de la Pascua de Jehová. Vimos cómo Jesucristo también celebraba la fiesta santa de la Pascua de Jehová y cómo también él en esa ceremonia instauró una nueva, la ceremonia de la Santa Cena. Vimos cómo él la celebró junto a sus discípulos, cómo les dio instrucción de realizarla siempre anunciando o más bien en memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él regrese. Ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo y también la iglesia primitiva continuó celebrando la ceremonia de la Santa Cena. El apóstol Pablo continuó enseñándolo y la iglesia primitiva, 200 años después de la muerte de Jesucristo, continuó celebrando también la ceremonia de la fiesta santa en la fecha de la Pascua de Jehová, en la fecha de la fiesta santa de nuestro Dios. Entonces vamos a leer 1 Corintios 11:23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Se fijan? El apóstol Pablo aclarándole a la congregación de Corinto la necesidad de celebrar esta ceremonia con un propósito: anunciar la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él retorne. Queridos, nosotros no podemos, por lógica, por instrucción escritural, no podemos anunciar la muerte de Jesucristo todos los días. Con esta ceremonia me refiero yo. Podemos hablar todos los días del sacrificio que nuestro Salvador llevó a cabo, el propósito que tenía ese sacrificio. Claro que podemos hablar de él, pero no podemos anunciarlo con la ceremonia de la Santa Cena las veces que a nosotros se nos ocurra. Hay un plan perfecto diseñado por nuestro Creador. Hay un propósito en cada una de esas fiestas santas, incluida la ceremonia de la Santa Cena. Cumplamos con ese propósito al pie de la letra, como la Escritura lo indica. Seamos obedientes, seamos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, 1 Corintios 5:7, ¿por qué nosotros no matamos cordero pascual? 1 Corintios 5:7, limpiad, dice, pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Allí está la respuesta al por qué nosotros, a diferencia del Israel antiguo, no sacrificamos cordero pascual. Celebramos la ceremonia de la Santa Cena en la fecha de la Pascua de Jehová, amén, pero no sacrificamos cordero pascual, porque nuestra Pascua, que es Jesucristo, ya fue sacrificada. Y se fija cómo el apóstol Pablo hace mención a la levadura, y allí también se nos enseña a través de la Escritura, o más bien se nos recuerda cómo la levadura representa
nuestra necesidad y nuestro deseo de obedecer y de salir de las doctrinas equivocadas, del pecado también, de todo aquello que nos separa de la comunión con nuestro Señor Jesucristo, de la comunión con nuestro Padre Celestial a través de la obediencia a su mandato. Pongan atención, encontramos, queridos, además, dentro de la historia universal, un registro muy importante, una carta de uno de los obispos de la iglesia primitiva, que vivió en Éfeso alrededor del 196 después de Cristo, y que da cuenta de que aproximadamente 200 años después de la muerte de Jesucristo, la iglesia continuaba celebrando esta ceremonia en la misma fecha estipulada escrituralmente para celebrar la Pascua. Según parece, el Papa Víctor había pedido a los obispos de Asia que celebraran un concilio sobre este tema, puesto que deseaba celebrarla definitivamente en una fecha distinta. 200 años después de la muerte de Jesucristo comenzó esta pelea del enemigo por tratar de desvirtuar los propósitos de Dios, como siempre el enemigo enredándonos, y lo hizo a través de la Iglesia Católica. Deseaban, como les comentaba antes, celebrar definitivamente la ceremonia de la Santa Cena en una fecha distinta a la Pascua de Jehová. ¿Para qué? Para que no tuviera relación alguna con el pueblo de Israel, atendiendo a que esa nación había sido responsable de la muerte de Jesucristo. Y reunidos los obispos, deciden el envío de una misiva al Papa Víctor, de la que se encargó Polícrates de Efeso, aprobado por los demás obispos de Asia. De esta carta tenemos un fragmento de 8 párrafos, citado por Eusebio en el libro quinto, capítulo 24 de su historia eclesiástica. Miren, los obispos de Asia, con Polícrates en la cabeza, seguían persistiendo con fuerza en que era necesario guardar la costumbre primitiva que se les había transmitido desde antiguo. Polícrates mismo, en una carta que dirige a Víctor y a la Iglesia de Roma, expone la tradición llegada hasta él con estas palabras. Leamos lo que dice la carta. Dice: nosotros pues celebramos intacto este día, sin añadir ni quitar nada, porque también en Asia reposan grandes luminarias que resucitarán el día de la venida del Señor, cuando venga de los cielos con gloria y en busca de todos los santos. Felipe, uno de los 12 apóstoles, que reposa en Hierápolis, con 2 hijas suyas que llegaron vírgenes a la vejez, y otra hija que después de vivir en el Espíritu Santo descansa en Éfeso. Y además está Juan, el que se recostó sobre el pecho del Señor, y que fue sacerdote, portador del petalón, mártir y maestro. Este reposa en Éfeso. Y en Esmirna, Policarpo, obispo y mártir. Y Traseas, obispo asimismo y mártir, que procede de Eumenia y reposa en Esmirna. ¿Y qué falta hace hablar de Sagaris, obispo y mártir, que descansa en la Odisea, así como del bienaventurado Papirio y de Melitón, el eunuco, que en todo vivió en el Espíritu Santo y reposa en Sardes, esperando la visita que viene de los cielos el día en que resucitará entre los muertos. Todos estos, escuche bien, celebraron como día de Pascua el de la luna 14ª, conforme al Evangelio, y no transgredían, sino que seguían la regla de la fe. Y yo mismo, dice Polícrates, el menor de todos vosotros, obro conforme a la tradición de mis parientes, a alguno de los cuales he seguido de cerca. 7 parientes míos, dice, fueron obispos, y yo soy el 8º, y siempre mis parientes celebraron el día cuando el pueblo desterraba el fermento. Queridos, el pueblo desterraba el fermento o la levadura en la celebración de la Pascua de Jehová, en la celebración de la fiesta santa de nuestro Dios, ordenada en la Escritura. Y la iglesia primitiva en Asia, 200 años después de la muerte de Jesucristo, 8 obispos después del apóstol Pablo, seguían celebrando la ceremonia de la Santa Cena el día en que el pueblo de Israel expulsaba o desterraba el fermento, es decir, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los ácimos.
Por lo tanto, hermanos, continúa Polícrates, yo con mis 65 años en el Señor, que he conversado, escuche bien lo que dice Polícrates, he conversado con hermanos procedentes de todo el mundo y que he recorrido toda la Sagrada Escritura, no me asusto de los que tratan de impresionarme. Había ya una fuerte presión, habían amenazas, habían intimidaciones en contra de los que estaban tratando de seguir celebrando la ceremonia de la Santa Cena en la fiesta santa ordenada por nuestro Dios. Había una fuerte presión de la Iglesia Católica, del papado. Así que Polícrates dice, no se asusta de los que tratan de impresionarle, pues los que son mayores que yo, es decir, los que ya no estaban con él, los obispos anteriores y los discípulos y todos los apóstoles y todo el Evangelio de Dios, dice, los que son mayores que yo han dicho, hay que obedecer a Dios más que a los hombres. ¿Usted a quién está obedeciendo, querido? ¿Está obedeciendo a Dios por sobre a los hombres? ¿O está sometiéndose a lo que la congregación le enseña lejos de lo que Dios ordena? Luego añade esto Polícrates, que dice sobre los obispos que estaban con él cuando escribía y eran de su misma opinión. Podría mencionar, dice, a los obispos que están conmigo, que vosotros me pedisteis que invitara y que yo invité. La Iglesia Católica, el papado, le pidió que reuniera a todos los obispos de Asia, y él lo hizo. Si escribiera sus nombres, dice, sería demasiado grande su número. O sea, no era solamente Polícrates, sino cada uno de los obispos de Asia que fueron invitados a discutir este asunto. Si escribiera sus nombres, dice Polícrates, sería demasiado grande su número. Ellos, aun conociendo mi pequeñez, miren la humildad de Polícrates, ellos, aun conociendo mi pequeñez, dieron su común asentimiento a mi carta. Sabedores de que no en vano llevo mis canas, sino que siempre he vivido en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Queridos, hay registros, además de la Escritura. El primer pensamiento de todo seguidor de Jesucristo, queridos, debe ser obedecer a la Escritura. De lo contrario, la Escritura deja de ser nuestra regla de fe, de conducta. Cuando nosotros decidimos obedecer a los hombres antes que a la Escritura, estamos obedeciendo a los hombres antes que a Dios. Queridos, ese es el primer pensamiento que nosotros tenemos que tener en mente. No hay adoración en espíritu y en verdad si no nos ajustamos a la verdad de Dios, si no estamos dispuestos a adorar en verdad, de acuerdo a las instrucciones entregadas por el Padre, porque tienen un diseño eterno, tienen un diseño con un propósito de mostrarle a la humanidad el amor. El propósito es demostrarle el plan de redención para la humanidad que se arrepiente de su maldad, de los caminos lejos de Dios. Y si nosotros decidimos celebrar ceremonias santas, en ocasiones santas, en distintos días señalados a los mandados por la Escritura o por el Padre a través de la Escritura, queridos, estamos lejos de la santidad de nuestro Dios. Estamos lejos del propósito de nuestro Dios. Hay además registro, como les acabo de leer, histórico, que 200 años después de los apóstoles, 200 años después, 8 obispos después, la iglesia primitiva continuaba celebrando la Santa Cena en el día de la Pascua de Jehová. Queridos, si no obedecemos a Dios es porque no queremos obedecer a Dios. No busquemos excusas, no busquemos argumentos. A través de toda la Escritura no vamos a encontrar argumento alguno, asidero escritural que confirme ordenanza alguna de parte de nuestro Jesucristo, de parte de los apóstoles, ni siquiera de ninguno de los siervos de Dios que diga que podemos celebrar la ceremonia en fecha distinta o que ha perdido el propósito, el plan original de nuestro Dios. Les invito a obedecer, les invito a estudiar. Vamos a continuar durante la próxima semana hablando del tema de la ceremonia de la Santa Cena, porque ya se aproxima en el mes de abril, la primera o segunda semana, el día 11 de abril en realidad,
vamos a celebrar la ceremonia de la Santa Cena en la fecha estipulada escrituralmente. Les invito a prepararse. Vamos a revisar la escritura también. Vamos a revisar las implicancias de la muerte de Jesucristo. Además de la ceremonia de la Santa Cena, vamos a celebrar también revisar también todos los alcances de esta ceremonia. ¿Por qué es tan importante que la celebremos en la fecha que corresponde? ¿Y cuál es la relevancia para la vida espiritual del cristiano? Queridos, hoy muchos hay enfermos, débiles, y algunos hasta duermen, decía el apóstol Pablo, porque beben indignamente de la copa del Señor, porque no celebran la ceremonia con el debido respeto y entendiendo los verdaderos alcances de esta ceremonia santa, establecida por nuestro Salvador. Vamos a seguirlo revisando. ¿Para qué? Para que usted pueda llegar al conocimiento cabal de la verdad de Dios, establecida a través de la Escritura. Si alguno está dispuesto a aprender, amén, bienvenido sea. Si alguno quiere objetar la Escritura, amén, bienvenido sea, pero hágalo con asidero escritural. No con lo que a mí me dijeron, no lo que yo pensé, no lo que parece, no lo que yo creo o lo que yo pienso. El argumento, queridos, para discutir temas escriturales debe ser escritural. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día sábado. Nos vemos la próxima semana y continuaremos con el estudio de la Santa Cena en la fecha de la Pascua de Jehová. Que Dios les bendiga.